materia de automatización de invernaderos, un recordatorio de que en este periodo vacacional estuvieron tranquilitos, pero vamos a empezar. Sí, básicamente el recordatorio empieza que es la automatización de invernaderos. Me pareció indicado poderles poner más imágenes y que son mucho más descriptivas. Recordemos rápidamente qué es la automatización. La automatización es la aplicación de procesos automáticos en la realización de procedimientos automáticos en la realización de un proceso, ya sea para la industria o cualquier tipo de actividad productiva. Es muy común escucharlo ahora en la automatización de procesos informáticos, sobre el Internet, que no es propio de las ciencias computacionales, existe en ciencias más básicas como de mecanismos, física, etc. También existe la parte de la robótica, que es muy afín a las cuestiones de los procesos programables, en general automatización. Bueno, que es un sistema? Un sistema es un conjunto de criterios, normas o procedimientos que regulan el funcionamiento de un conjunto o un grupo de entes que van a determinar la realización de una tarea. Son también principios o medidas que tienen relación entre sí. Y junto con el concepto de automatización y sistemas, esto lo vamos a transportar a lo que es un invernadero. Un invernadero es un lugar confinado, ¿sí?, y protegido que se dedica al cultivo de diversos tipos de plantas. Esta parte los hace comportarse como un aislante o protección a determinadas condiciones climáticas para poderlos aislar del ambiente y tener un área controlada donde se van a estar modificando los parámetros de temperatura, humedad, etc. Todo esto depende del cultivo, las características del cultivo que se vaya a producir. Por eso en la imagen podemos ver en el fondo invernaderos muy pequeñitos o invernaderos un poco más grandes con cultivos en específico, ¿no? ¿Qué son los invernaderos automáticos? Básicamente los invernaderos automáticos son el poder dejar programados los controles de las variables que mencionamos anteriormente, en este caso la temperatura interna, la iluminación y una de las cuestiones más importantes es el riego. En el riego puede haber subsistemas como los de fertilización, inyección de nutrientes, pueden tener características especiales como temporizados o acciones que dependen directamente de las características físicas del suelo, como puede ser la humedad del suelo, o que nos sirven para controlar la temperatura y humedad relativa. ¿Sí? Todo esto le vamos a llamar invernadero automático. ¿Qué características tienen los invernaderos automáticos? Bueno, básicamente son dos que vamos a generalizar en dos conceptos, que son los siguientes: lógica cableada y tipos y clasificación de la automatización en invernadero. Bueno, la lógica cableada ya la habíamos visto en clase. Hay simulación de circuitos. Esa lógica cableada corresponde al comportamiento de las compuertas lógicas o circuitos lógicos en referencia a cómo se conectan con switches, ¿sí? Tenemos que
aquí se especifican las entradas como A y las salidas como B. Las entradas son conmutadores o switches o interruptores y las salidas son cualquier tipo de actuador o bobina, como se le conoce en control lógico programable, que es directamente donde se establece el efecto, ya sea una luz, un ventilador, una bomba, etc. Y la clasificación de la automatización e invernaderos tiene que ver con qué tipo de tecnología de control utilizamos para generar la lógica con la cual van a interactuar todos estos elementos a favor de el cuidado del cultivo dentro del invernadero. Hay básicamente dos cosas que son muy similares. Una son los microcontroladores. Los microcontroladores son como los que están en la parte que tiene un prototipo, un cableado, es el chip. Un microcontrolador es una computadora con recursos propios de memoria RAM. Estos microcontroladores tienen la característica de poderse conectar a un computador y ser programados. Y hay lo que son los PLCs. Los PLCs tienen adentro un microcontrolador de diferentes tipos de tecnologías, ¿sí? Pero tienen una cualidad, o sea, están estandarizados para la comercialización industrial y tienen un lenguaje genérico que se le llama lenguaje escalera, a diferencia de los microcontroladores. Los microcontroladores tienen un lenguaje de programación un poquito de más bajo nivel, menos intuitivo relativamente, pero que se ajusta a las necesidades de cualquier aplicación. En este caso vamos a enfocarnos en el lenguaje de PLC, que es lo que más se utiliza formalmente, dadas sus características y cualidades industriales. En la automatización de invernaderos existen otras dos partes fundamentales, que es identificar el manejo de variables digitales y el manejo de variables analógicas. El manejo de variables digitales y analógicas directamente corresponde a identificar entradas y salidas. Como lo dijimos anteriormente, las entradas y salidas son dispositivos electrónicos. Las entradas tienen que ver con cualquier tipo de interruptor, switch o sensor, y las salidas corresponden a cualquier tipo de actuador, ¿sí? Ya sea motores, lámparas, ventiladores, calefactores, bombas, etc. Estoy acotando al contexto de los, ¿cómo se llama?, de los invernaderos, y podemos ver enseguida que para que funcionen estos sistemas están directamente relacionados a cómo controlamos la energía para prender y apagar los actuadores, para que a partir de los interruptores definamos cómo se va a comportar el encendido y el apagado de los diferentes sistemas que componen al invernadero. En general son tres sistemas, ¿sí?, que se comportan de la siguiente forma. Tenemos los sensores que captan las variables de entorno, ¿sí?, o los cambios del ambiente. Tenemos un sistema de comunicaciones que ahorita ya está todo inmerso dentro del Internet de las Cosas. Tenemos un controlador, en este caso PLC o microcontrolador en una computadora, que va a funcionar como un centro de control y una interfaz hombre-máquina, y los actuadores que van a estar directamente relacionados a la programación que defina todo el sistema que se está implementando para que se automaticen los procesos. Por eso es muy importante definir o entender los procedimientos que hacemos manualmente para después transportarlos a la automatización. Vamos con los sistemas. Uno de los tres sistemas es el sistema de control de temperatura. El sistema de control de temperatura tiene como entradas los sensores de temperatura, humedad relativa o humedad del suelo o temperatura del suelo, depende del cultivo, y va a prender un sistema de enfriamiento o uno de calefacción
lo más fundamental es tener un ventilador y un calefactor que van a estar ayudando a compensar los ciclos de temperatura internas del invernadero. Hay diferentes en la industria y aparte podemos diseñarlos a medida con ahora tecnologías abiertas de, de hardware libre. ¿Sí? En general, el sistema de control de temperatura tiene los sensores y tiene los actuadores. Los sensores son para identificar las variables de entorno de grados centígrados, humedad relativa, y los actuadores son el ventilador y el calefactor. En el periodo de tiempo del ciclo del día y la noche vamos a estar compensando las temperaturas para mantener condiciones ideales para nuestro cultivo. Tenemos otro sistemita y es uno de los más elaborados y complejos, ya que este primero tiene que ver con la distribución del agua dentro del invernadero para nuestros cultivos. Le vamos a llamar sistemas automatizados de riego. Hay de muchos tipos, pero al final tienen un comportamiento muy similar. Hay una fuente de agua y un sistema de distribución de agua. En medio de la fuente de agua y del sistema de distribución podemos tener otros subsistemas como los de fertilización y de ahí partir para el diseño de ellos dependiendo y en función de nuestro cultivo. Hay de muchos tipos, ¿sí? Este creo que es uno de los temas más amplios, pero podemos ver sistemas por goteo, sistemas que se adaptan directamente a la fuente de riego para hacer mezclas, nebulizadores. Los sistemas de riego pueden estar en el exterior o en el invernadero, pueden ser comprados con un distribuidor, una marca en especial, o pueden ser diseñados. El riego, ¿cuál es su principal entrada y cuál es su principal salida? Lo determinan los niveles relativos de humedad de la tierra, ¿sí? Y humedad del ambiente. Para ello, según las condiciones que demande el cultivo que estemos trabajando, se ajustan. Aparte, se pueden controlar de manera temporizada, o sea, podemos determinarle horarios al ciclo de riego sin necesidad de que tengan las entradas en exclusivo de los sensores. La entrada sería la definición o programación del temporizador y así abrir electroválvulas o bombas que van a estar distribuyendo el agua en un sistema de mangueras que lo va a distribuir en la área que nosotros lo requiramos. Un sistema de los más complejos o más sencillos según lo queramos abordar. Nebulizadores, sistemas de goteo, etc. Es muy amplio el área de los sistemas de riego. Nosotros nos vamos a enfocar en temporizarlo para distribuir el agua que necesitamos en una determinada área. Y el otro sistema, que es el sistema eléctrico automatizado, que es el que le da vida a todos los demás sistemas, más uno que a veces no se considera mucho, pero sin embargo es importante, que es el sistema de iluminación. Lo meto directamente con el sistema eléctrico porque es obvio en electricidad contar con un sistema de iluminación dentro del sistema eléctrico automatizado. Este sistema puede ser híbrido, compensado también por fuentes de energía renovables, junto con los de la red eléctrica. ¿Sí? Se tiene que tener un área especial para poder distribuir la red eléctrica en el área del invernadero. Aquí se hace un diseño especial, los eléctricos tienen su metodología especial para que a partir del total de carga que se va a utilizar, diseñen el centro de carga e instalen los switches
o termoswitches y el cableado necesario para no tener problemas de sobrecarga. La iluminación es un tema muy interesante. En este caso, eh, ayuda a compensar el fotoperiodo según la, ¿cómo se llama? La latitud en la que nos encontremos, o sea, más cerca del Ecuador o más lejos del Ecuador, si estamos hacia el norte o hacia el sur, sabemos que dependiendo del lugar en donde estemos, los periodos de insolación son diferentes. Entonces, se agregan los sistemas de iluminación como compensación del fotoperiodo de las plantas. Hasta donde yo entiendo, existe diferentes colores de luz que funcionan para diferentes periodos. Hay, con, si me equivoco, me corrigen después, dejan algún tipo de comentario en la plataforma. Pero el periodo de luz blanca ayuda a la parte del periodo vegetativo, o la luz blanca se utiliza para el periodo vegetativo, que es el donde arranca el crecimiento de la plantita. La luz cálida o amarilla se utiliza para el periodo de floración, y la luz de amplio espectro, que es la que parece violeta, rosa, fuchsia, lo que sea, es para estimular los nutrientes de la planta. Dependiendo de las plantitas que se vayan a estar produciendo, pues existe una aplicación de estos tipos de colores compensando las horas del día que debe de estar. Hay quienes demandan periodos de insolación de 12 horas exactamente, con periodos de oscuridad de 12 horas, más o menos según la velocidad con la que queramos producir, se modifica. Todo esto entra puede ser programado también. Estos tres sistemas están directamente relacionados a un cuarto sistema que no he mencionado porque va a ser un tema en específico, que es el sistema de control de todo esto, que vamos a convertir la lógica de nuestras necesidades a la lógica como lo entienden las computadoras, para poder traducírselo a los equipos y dejar que hagan sus procesos de manera automática. Entonces este es el recordatorio de automatización de invernaderos automáticos. Le dejamos hasta aquí.